En este segmento voy a referirles a ustedes en qué consisten las reglas de operación del programa conocido como PRIDE. En estas reglas de operación se establecen todos los aspectos normativos y operativos que permanecerán durante el tiempo en relación al programa PRIDE. Y en ellas se establecen en su regla primera los requisitos para acceder al programa. Como todos ustedes saben, y si no lo saben, para eso estamos, para explicarlo, que los académicos deben ser académicos de tiempo completo, con nombramiento de profesor de tiempo completo, o técnicos académicos de tiempo completo, con una antigüedad de 5 años y que hayan cumplido con lo dispuesto en los artículos 60 y 61 del EPA, es decir, que hayan cumplido con su carga académica o docente que se establece en el estatuto, y por supuesto con la obligación de presentar y que se les aprueben sus informes y programas de trabajo. En la regla segunda de estas reglas de operación se establecen las modalidades. Primer ingreso, que son académicos que por primera ocasión ingresan al programa de estímulos. Muchos de ellos han tenido el estímulo por equivalencia y por primera vez podrán ser evaluados en el PRIDE. Renovación, que es muy importante. Todos aquellos académicos que ya cumplieron 5 años en el estímulo deben obligatoriamente solicitar su solicitud de renovación. De otra forma, serán separados del estímulo. El reingreso, que son los casos en donde por alguna otra consideración se separan del estímulo y reingresan después por cualquiera de las causas que se establecen de manera muy específica en estas reglas de operación. Y reincorporación, que es un caso muy específico, aquellos académicos que solicitan una licencia y se reincorporan al estímulo dentro de la vigencia del estímulo. Hay algunas consideraciones particulares que me gustaría comentar. Primero, hay casos en donde un académico, por alguna razón, o no presenta su informe o recibe una evaluación no favorable en sus informes y programas de trabajo. En estos casos, las propias reglas de operación establecen que será separado del estímulo. Y en estas reglas de operación se establece que todos estos académicos pueden reingresar al estímulo una vez que haya transcurrido un año después de que o no les hayan sido aprobados sus informes o no los hubieran presentado. También se establecen las características de la exención de evaluación que aplican los profesores que tienen entre 60 y 69 años y que deciden voluntariamente ya no ser evaluados. Estos académicos deben presentar una solicitud en los plazos que se establecen en la convocatoria y dejan de ser sujetos de evaluación y mantienen el estímulo como una cantidad fija y no como un porcentaje del salario tabular. Hay un caso particular que se refiere al PRIDE permanente y son todos aquellos trabajadores que de manera automática al cumplir 70 años se mantienen como un PRIDE, lo que denominamos permanente. ¿Qué significa esto? Que ya no serán evaluados al futuro, se permanecerán siempre con el mismo estímulo como una cantidad fija y no como un porcentaje de salario tabular. También se establecen las condiciones para el reingreso por licencias sin goce del sueldo y también por los cambios en figura académica. Esto es muy importante. Se introdujo una nueva forma en la que los académicos que cambian de figura académica serán evaluados en el estímulo. En estos casos, cuando un académico cambia de figura académica, quiere decir que cambien de técnico a profesor o de profesor a investigador o viceversa. En estos casos, el académico va a recibir el estímulo durante 3 años como una cantidad fija de la que venían recibiendo en la categoría anterior. Pasado este periodo, podrán solicitar su solicitud de reingreso y podrán ser evaluados en la nueva categoría con los elementos que hubieran podido acumular en estos 3 años y los 2 años anteriores. De esta forma, creemos que el académico tendrá mejores posibilidades de sacar o obtener una mejor evaluación. En la regla cuarta de estas reglas de operación se establece la naturaleza de la evaluación. Se define específicamente quiénes son las comisiones evaluadoras y estas comisiones evaluadoras, cómo se integran, y además se establece, por supuesto, que estas comisiones evaluadoras pueden determinar las niveles A, B o C del estímulo. Y además se establece la conformación de la Comisión Especial del Consejo Académico del Bachillerato, en donde solamente se van a atender aquellos casos que sean susceptibles de ser evaluados con el nivel D, el nivel máximo del estímulo. Es importante que todos ustedes sepan que la evaluación que se realiza en relación a su actividad académica y docente, la realizan sus pares. Dentro de las propias reglas de operación se establece la conformación de cada una de estas comisiones y además de manera muy específica es importante que ustedes conozcan que hay lineamientos generales para la evaluación en el programa de primas al desempeño de personal académico de tiempo completo que fueron elaborados por el Consejo Académico del Bachillerato y en el cual de manera precisa
y muy puntual se establecen todos los aspectos que van a ser evaluados, de tal forma que deben ustedes tener la certeza de que estos órganos colegiados determinan de manera objetiva el nivel de evaluado o el nivel que corresponde a su desempeño académico en los últimos 5 años. En la regla quinta se establecen prórrogas y exención de evaluación, es decir, hay algunos casos que por licencia los académicos pueden prorrogar la evaluación. Un ejemplo de ello es alguien que tenga una licencia por maternidad por 6 o 1 año, eso le permitirá prorrogar la evaluación del PRIDE por ese mismo periodo, de tal forma que no se vea afectada en su desempeño académico, por ejemplo, por estar en estado de ingravidez. Por último, es muy importante que sepan ustedes que existen algunas causas de baja en el estímulo. La primera y muy evidente es cuando el académico causa baja de la UNAM. Evidentemente se cancela el estímulo. También por no renovar el estímulo a los 5 años de vigencia. Eso es obligatorio. Académico que no renueve en 5 años será dado de baja del estímulo. Por no presentar o aprobar sus informes o programas de trabajo. Esa es una causal, por lo tanto, es responsabilidad de los académicos, por supuesto, presentarlo y aprobar sus exámenes, sus informes y programas de trabajo. De otra forma, serán dados de baja del estímulo. Y por último, al ser sancionado con suspensión de labores por una falta grave o violencia de género. Esto es algo que sé que ha generado algún revuelo. No se preocupen. Estos casos son excepcionales y son solo en los casos en que los órganos competentes de la UNAM hubieran determinado una sanción que implique suspensión de labores. Nunca habrá una sanción por un dicho, un tendedero o por algún otro aspecto que no haya sido perfectamente sancionado y determinado por los órganos competentes de la UNAM. Esos son los casos de baja y eso generará que el académico cause baja en el estímulo, en este caso, y pueda reincorporarse al año después de que se haya cubierto esa sanción. En la regla séptima se establecen la conformación de las comisiones evaluadoras especiales PRIDES, en la octava los recursos de revisión y las comisiones revisoras. Esto es un aspecto muy importante. Todo acto de autoridad, por supuesto, es recurrible por la persona que se ve afectada, de tal forma que si ustedes académicos durante el proceso de evaluación en su entidad consideran que hubo algún aspecto que no fue valorado debidamente o que hubo un incumplimiento a la normatividad por la comisión evaluadora, tienen derecho a recurrir esa decisión y presentar su recurso de revisión. Por supuesto, en la segunda vuelta, en la determinación que tenga la comisión evaluadora y su consejo técnico será definitivo e inapelable. También, en el caso de que su situación haya sido enviado al Consejo Académico del Bachillerato para eventualmente la determinación del nivel del PRIDE, podrán, en su caso, también presentar un recurso de revisión si consideran que sus intereses están afectados por alguna deficiencia procedimental o algún elemento que no hubiera sido evaluado. Es muy importante que ustedes sepan, el expediente que integraron al principio es el único que va a ser evaluado tanto por la comisión evaluadora como por la comisión especial PRIDE. No se puede incorporar elementos adicionales a la evaluación. Solo las comisiones evaluadoras o especial del PRIDE solamente trabajan exclusivamente con la documentación que se integró de manera original. Por último, saben ustedes, existen 4 posibles niveles en el estímulo. A, que equivale al 45%, B al 65%, C al 85% y D al 105%. Este 5% es un porcentaje que se establece en función del salario que es correspondiente a la plaza académica que detentan, más la prima de antigüedad. A la suma de estas dos cantidades se les aplica este factor y esa es la prima de estímulo al PRIDE que ustedes estarán recibiendo. Con esto quiero darles las gracias, los felicito por haber realizado sus solicitudes. No tengan duda de que las áreas académicas en sus entidades, tanto en el CCH como en la Escuela Nacional Preparatoria, podrán atender cualquiera de las dudas que se presenten. Además, el personal de la EDEGAPA siempre estaremos atentos para resolver sus inquietudes y eventualmente dudas que se pudieran presentar. Muchas felicidades y estaremos siempre atentos a resolver cualquier situación.